El Señor le bendiga. Le felicito por la decisión de tomar este tiempo para oír la palabra de Dios. Le comparto a continuación un tema bíblico que hemos disfrutado con nuestra congregación. Espero que le resulte de bendición para usted y su familia. La Biblia dice en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Le parece que podemos repetir el texto? Vamos a decirlo unánimes: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Aleluya. Vamos a entrar en materia en la palabra de Dios esta mañana y vamos a tomar la línea que traíamos recién acerca de quién es Cristo según la palabra. Y esto nos resulta necesario y urgente porque la Biblia habla de los días postreros, donde habrán algunos que predicarán solo de acuerdo al oído y el gusto de quienes quieren seguirles. Recuerde que cuando la Biblia dice los postreros días, ella se escribió apenas en el siglo I, esas epístolas de las que se hace mención. Y al decir Pablo a Timoteo, allá los últimos días, se estaban refiriendo a nosotros, porque no hay duda, hermano, nos tocó el tiempo de la última hora. Así que es a nosotros quienes ya hasta familiar se nos resulta escuchar a alguien que se declara el Cristo y que haya quienes así lo creen. Escuchar a algunos que deciden también hablar de la identidad del Señor en su concepto. Y a mí me resulta a veces preocupante cuando veo que el concepto humano para algunos cristianos tiene tanta relevancia, porque no lo digo por a nadie lastimar, pero sí inquieta cuando uno ve un estado de WhatsApp y ve a algún creyente compartiendo una frase de Gandhi, una frase de alguna clase de pensador neoliberal ateo, y solo porque le parece que está de acuerdo, la difunde. Cuando la buena mayoría de veces, en la ignorancia que la gente tiene, las buenas frases están inspiradas en coincidencia con la palabra de Dios. Y no hablemos de ellos y sus conceptos como intelectuales o autodidactas, a veces hasta de su propia abuela. Yo escucho, cuando fui pastor en Pereira y la viejo Antioquia, y por aquí también, hay quienes suelen usar mucho frases como refranes. Alguna vez alguien decía, hermano, por ahí escuché un chisme de una persona, y usted sabe, ¿no, hermano? Cuando el río suena, piedras lleva. Pero yo le decía, bueno, la Biblia no dice eso, para que lo tomes con peso, porque solo es un concepto de alguien que tú quieres, como tu abuela, o de algún amigo o patrón que tiene filosofía del pueblo. La Biblia parece decir lo contrario. Más bien dice que cuando tú escuches algo de alguien, ni siquiera lo repitas. Si ese cometió falta, ve hasta donde está él, confírmala, y si es necesario aconsejar o corregir, hazlo con mansedumbre. No te creas que árbol torcido jamás nadie lo endereza, porque aquí estamos los árboles torcidos que Él enderezó nuestras veredas.
y nos puso en el camino recto. ¡Aleluya! Así que deje de creer tanto refrán. Y la cosa se va agravando. Y es a lo que esta mañana voy a referirme. Cuando se trata de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con los refranes? Oísteis que fue dicho, porque nadie es profeta en su propia tierra. Ese sí es un versículo. Pero aunque eso hayan dicho, dijo Jesús, yo iré a la tierra de mi crianza. Y contrario a lo que se decía, fue hasta la casa de Nazaret y allí entre los suyos, cuando muchos no creyeron, sin embargo alguno que creyó, la Biblia dice, por causa de su incredulidad no les hizo milagro, pero a los que creyeron, Él cumplió sus promesas. Enfrentar esos conceptos se hace más grave cuando se trata de Él. Por eso Él hasta les dijo y les confrontó. ¿Qué dice la gente que soy yo? Pero les vale la pena es que crean que dice mi palabra. El texto que leímos aquí iniciando hoy dice de Jesús en sus labios: escudriñen las escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Quiere usted saber quién es Dios? Aquí está el testimonio de Él. Y si quiere saber si esto que está escrito de Él es verdad, pregúnteselo a sus hijos. Usted no me conoce porque algunos todavía no he llegado a sus casas, aunque ya me distingan y espero hallar gracia a sus ojos. Pero si usted quiere conocerme, le diré, ni le pregunte a los pastores, porque conocerán una parte de mí y de acuerdo a lo que hayamos servido para ellos. Pero ¿sabe qué? Sí pregúntele a mis hijos o sí pregúntele a mi esposa y le dirán qué lo que se dice es cierto y qué no lo es, porque viven conmigo, porque están conmigo. Y por eso, mi amigo, amiga, usted está aquí esta mañana, porque tal vez no solo vino porque alguien predicaba la Biblia, pues hay otros lugares donde lo hacen, pero usted ha visto el testimonio de los hijos, el testimonio de la esposa, el testimonio de la iglesia. Le pregunten a la iglesia que ella sabe quién es su Señor, que le pregunten a los hijos de Dios que podemos decir quién es Él, que le pregunten a su amada, que aún a la distancia lo conoce. Por eso esta mañana debe estos minuticos, porque yo tomé, les prometí hace 8 días, unas frases que hay por allí y que a veces hablan de la identidad de Dios. Dialogando con la jovencita que hoy vamos a bautizar, incluso hablábamos de la doctrina y cómo la mente de uno, cuando ya encuentra la palabra, haya luz y no encuentra confusión. Porque esto es lo lindo de este libro. Es coherente, es coincidente. La única razón que hace que un escrito de 400 años se haya escrito antes y que pueda repetirse en el Nuevo Testamento, en ese tiempo de distancia del Antiguo al Nuevo, la única forma que hace que ninguno del texto del Nuevo contradiga al Antiguo es porque de los dos hay un solo autor, pues toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Por eso no hay equivocación, mas en el hombre puede haberla. Escuche estas frases. Saqué unas 24 frases más o menos y le invito a que si usted tiene la Biblia a la mano, tómela. Si tiene un celular o alguna forma en que rápido ubica un texto, también úselo. Pero le animo a que usted hoy se vaya con el testimonio de la identidad de Dios más clara en su corazón. Y mucho más por el buen número de amigos que nos suelen acompañar en la dominical. También para ellos es esta palabra. Escuche esto. El concepto humano dice, número 1, en el cielo existen 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso dice la frase que se ha repetido en religión
de generación en generación. Voy a decir una explicación práctica histórica y otra bíblica que afirma. Cuando algunos han expresado es que lo que hay es tres personas distintas, y a veces noto a algunos hermanos inquietos del nombre, porque decimos, no, ese coro que dice Cristo es la persona más importante. No diga que es persona, porque nos parece que decir persona puede ser una subdivisión. Pero les contaré, si usted es observador de la cultura de Oriente, como fue escrita la Biblia, en Oriente nacieron algunas disciplinas artísticas como el teatro. Y cuando algo se tenía que explicar, ello ayudaba mucho. Solo que el teatro inició no con muchas personas, sino con una sola. Una sola. Se llamaba para esa persona, como artista, la posibilidad de contar una historia. En una mesa él colocaba 3 máscaras, o 4 o 5. Había una máscara con cara alegre, había una máscara con cara triste, había una máscara con cara enojado. Incluso al día de hoy el teatro se representa con eso, con un par de máscaras. Y esas máscaras, en el momento en que el actor comenzaba a actuar, él llegaba y se hacía el papel de alguien que estaba enojado. Y el padre se enojó con el hijo. Hijo, ¿qué estás haciendo? Tomaba la máscara enojada y la colocaba en su cara. El público le veía. Como también después el hijo respondía, entonces quitaba la máscara y se ponía la máscara triste y le respondía, padre, lo que yo estoy haciendo me duele mucho. Y sucesivamente tomaba la máscara y la cambiaba. A esas máscaras se le llamó personajes o se le llamó personas. Todavía el primer término se repite en cualquier programa de farándula. Bueno, esa es la figura que se usó por los primeros predicadores de la unicidad, pues no nació en el trinitarismo. Y los predicadores de la unicidad decían, escuchen esto, si usted cree que allá en el cielo hay 3 seres, no es verdad. Lo que ocurre es que hay uno solo. Y ese uno solo ha usado 3 máscaras se ha presentado como si fuera 3 personas. Se ha presentado como Padre en la creación, se ha presentado como Hijo en la redención, se está presentando como Espíritu en la regeneración. Pero esos que parecen 3 es uno mismo, mostrado de diferentes maneras. ¡Aleluya! Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Qué bueno que usted también uniera esto a las normas gramaticales, porque si hablara de seres, a los seres no se le dicen los que, sino que si hubieran 3 seres, tendría que decir 3 son quienes dan testimonio en el cielo. Pero no dice quiénes, porque no son 3 seres. ¿Quieres saber cuántos son? Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. El apóstol San Juan allá en Pasmo dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, para esos que creen que hay 3, aquí dice, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hermano, uno es vuestro Dios, dijo el Señor. Así que si el concepto es 3 distintas personas y un solo Dios verdadero, mucho menos van a ser 4. Se trata es de un mismo Dios que se manifestó a través de 3 muestras al hombre de su amor y misericordia.
Y aquí hasta podríamos decir que hay muchas más, 5, 10, porque tenemos en el Señor uno que es Salvador, uno que es Redentor, más que Padre, Hijo o Espíritu Santo. También es uno que es perdonador, uno que es transformador. Hermano, qué lindo es el Señor. Pero estos 3 títulos manifiestan lo que Él usó a fin de nuestra salvación. Vámonos a otro concepto humano. Vea este otro concepto. ¿Está listo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y son coeternos. Los 3 juntos conforman a Dios. De este lado tenemos entonces la gente diciendo, si son 3, pues entonces son coiguales. Ninguno es mayor que otro. Aunque Jesús dijo que su manifestación como Padre era mayor que su manifestación como Hijo, pues dijo: el Padre es mayor que yo. Pero luego aclaró: pero yo y el Padre uno somos. Entonces usted tiene alguien que considera hay igualdad y también los 3 son eternos. Si los separas por allá individualmente, no podría decirse que cada uno es Dios, porque hay quienes ya hasta nos dicen: no, nosotros no creemos en 3 dioses, nosotros también creemos como ustedes en Dios uno, porque son una unidad entre 3. Y entonces te dicen: pero eso sí, son los 3 los que conforman a Dios. Si se separa uno de ellos, ya no se puede hablar que solo sea Dios. Pero oiga, la Biblia dice esto, y ante el concepto humano, Romanos capítulo 9, verso 5, Pablo le dice a los más letrados de los que hacían parte de la iglesia primitiva: sí es cierto, miren la historia, hay unos patriarcas, hay unos sacerdotes, hay unos vertientes y linajes, pero escuchen esto, de quienes son los patriarcas, como de Israel, de donde vino la verdad, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Está bien, si usted cree que Cristo está separado y que tal vez Cristo es solo el Hijo de Dios y que porque está solo no puede ser Dios, sino solo Hijo, pues prepárese para lo que dice aquí. Dice: Cristo, el cual es. Y eso que dice que según la carne, pues según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Tenemos un Cristo que es Dios. Aleluya, aleluya. No, hermano, no necesita, dice la canción, pedirle permiso a nadie. Él dijo, incluso después de resucitado, y esa es nuestra investidura con la que vamos a hacer la gran comisión. No nos dijo Él: toda potestad me es dada en el cielo y acá en la tierra. Y como tengo toda potestad, no dice que un poquito, dice que toda. No dice que una parte. Como la tengo toda, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta mañana los bautizados, ha dicho el Señor, son salvos. Mas el que no será condenado. Pero es que entonces ese bautismo tiene que mostrarlo a él como uno que tiene toda potestad y no que esté bajo el dominio de otro. Vamos a una tercera frase. Mi ánimo es solo hacer este recorrido somero. Dice algunos que usted como evangelista, y tal vez los encuentre ahora en abril en nuestras campañas y evangelismo en acción, ¿cierto, hermana Cielo? Podríamos encontrarnos con alguien que diga: mire, el Padre engendró al Hijo y el Espíritu Santo entró en el Hijo
el día de su bautismo. Y algunos se ayudan un poquito de algo de dibujos. Porque la escena de tener a Juan Bautista bautizando a Cristo y viniendo el Espíritu Santo como paloma, ha hecho que algunos piensen esto, que Cristo recibió el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Claro, Él también abrió el rollo del libro de Isaías para decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero hermano, no lo iguales, porque el Espíritu Santo no vino a Él en ese momento. Y aunque ese texto hay muchas cosas que hay que decir, porque algunos dicen, hermano, es que hablándoles a algunos de la doctrina de la Trinidad, mire que incluso Dios habló y desde arriba dice la Biblia que se oyó una voz desde los cielos que dijo: este es mi Hijo amado. Cuidado, no dice desde los cielos, dice una voz de los cielos. Esto está hablando de la naturaleza de la voz, de la dimensión de la voz, de que en ese momento el que hablaba como Dios. Y cuando vea descender la paloma, lo que la señal se le dijo a Juan fue: el que viere sobre él, ¿qué? Descender el Espíritu Santo como paloma. Así que no era ninguna paloma, era como una forma, una manera. Porque no puede pasar en nuestra mente que a partir de ahí el Espíritu haya entrado en Cristo. ¿Usted quiere saber y quiere tener el texto con el que va a responder a esto? Mateo capítulo 1, 20 dice de qué manera el Espíritu Santo se relaciona con Jesús. Porque esto dice: y dijo el ángel a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que lo que estamos hablando es de un espíritu que está desde la concepción. Amén. Aleluya. Hermano, hermana, el que estaba en el vientre de María y de quien dice la Biblia acerca de que el Santísimo vendrá sobre ti como una sombra para engendrar, hermanos, el que estaba en María era el mismo Espíritu Santo de Dios haciéndose carne. Y la Biblia me declara aquí: lo que ella tiene engendrado es del Espíritu. Bueno, eso lleva a otra frase que alguno entonces dice: ¿quiere decir que el Espíritu Santo es el mismo Jesús? No, no puede ser, porque uno es un espíritu incorpóreo y el otro es carne. Y algunos no creen que lo que estaba en Cristo y de lo que fue hecho Cristo. Hermano, no entre en tantas discusiones. Esto es lo lindo, que este es indiscutible el misterio de la piedad. Algunos se molestará, pero dígale: no, yo que voy a discutir con usted, discuta con la Biblia. Porque miren la Biblia la que dice. No soy yo, ni el pastor, ni me lo mandaron a decir. Habrá que borrarlo de ahí. ¿Cómo hacemos? Pero es que ahí está en la Biblia. Y la Biblia dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice después que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y vino y nos redimió. A veces, esa no la tengo ahí, pero a veces dicen: ¿y con cuál sangre nos redimió? ¿Con la de María? Oiga, usted no puede creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Porque el famoso, creo que es el 8 de diciembre, la noche de las velitas. El 7. Gloria a Dios, todavía se acuerdan. Se inventó un concilio romano celebrar la Inmaculada Concepción. Y la gente considera que ahí se trata, como está cerquita de la llamada Navidad,
que es la concepción de Jesús. No, es la concepción de María. Porque el concilio acordó afirmar que para que Cristo tuviera una sangre santa, pues la mamá tenía que tener sangre santa. Y por eso se dijo, ahí es donde María, sin pecado concebida, ahora trae una sangre limpia que luego la hereda su hijo, y con esa sangre fuimos redimidos. Pero oiga, la Biblia dice otra cosa. No es la sangre de María, no es la sangre ni de toros, ni de machos cabríos, ni corderos, sino que dice que Él nos redimió con su propia sangre. Así que tenemos un Dios que puede hacerse un propio cuerpo, puede hacerse un propio plan de salvación y también una propia sangre. Y aquí me dice que eso lo pudo hacer porque el Espíritu mismo ahora en María se hizo carne. Y cuando Pablo le preguntaron los de Corinto, recuerde que ellos eran muy inclinados a asuntos espirituales, casi que espiritualistas. Le daban más importancia a hablar en lenguas que amar al hermano. Le daba más importancia a las experiencias sobrenaturales que incluso aquí a los terrenales de ellos tener misericordia. Y por eso es que a ellos viene esta palabra de Pablo allá en 2 de Corintios 3:17 y les dice, porque si es que están dudando acerca del Espíritu que está en ustedes, les digo, el Señor es el Espíritu. 2 de Corintios 3:17. Yo no sé, hermano Calixto, si pudiéramos mover un poquito la pantalla para allá, ya que creo que hay interés que los amigos, sobre todo que no tienen la Biblia, pudieran leer allá lo que dice. A ver si lo leemos ahora todos. Sí, Señor, más hacia allá. A ver todos. Porque el Señor es... Hermanos, el Señor es, y no dice un espíritu, dice el Espíritu. Y voy a pedirle que también abra ya, si usted tiene la Biblia, ojalá lo busque allá en la Biblia, porque acá hay un detallito que le quisiera presentar en el versículo 17. Quiero que usted observe la gramática del texto. No tengo otro interés, sino que usted le dé importancia a esta revelación, porque, vea, si va desde el versículo 15, sería interesante. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es... Espíritu está con E mayúscula o minúscula. Ahí en su Biblia está con E mayúscula. No es un espíritu más, no es una forma de Dios manifestarse como ángel, porque sí, el ángel de Jehová acampa, se refiere al Señor cuando se manifestaba directamente como ángel sin enviar a nadie. Pero hermano, esos ángeles que son espíritus, podría parecer una E minúscula, pero ¿sabe por qué me parece la E mayúscula? Porque se está refiriendo es a Dios mismo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Se usa la misma frase en la traducción previa que se usa para el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. A mí me alegra saber que esto no es solo un texto. Esta mañana aquí está el Espíritu de Dios, aquí está la presencia de Él, no solo por ser omnipresente, sino porque está su pueblo y lo ama, y Él habita en medio de las alabanzas. Vamos a seguir un poquito más, porque le dije que son 24 y llevo 4. A ver, aquí hay otro concepto humano. Jesús es una parte de la divinidad y Jesús está sujeto a las demás
partes de esa divinidad. Tome la Biblia, a ver qué respuesta me dice el Señor. ¿Es una parte o es todo? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Yo sé que algunos buenos pentecostales unicitarios tienen esos versículos bien rayados. Mi abuelo usaba un lapicito de color para resaltarlos. Vean lo que dice. ¿Qué es lo que vamos a responder? Es que Jesús es una parte de la divinidad. Jesús está en la divinidad. Ojo con las frases. Jesús no está en la divinidad. Si esta es la divinidad y ahí está incluido Jesús, no es lo que la Biblia dice. Más bien es al contrario. La divinidad está en Jesús. Y dice la Biblia, porque en Él habita. Ay, sí, tan bonito. Espiritualmente. Espiritualmente. Corporalmente. ¿Qué es lo que habita en Él? Habita corporalmente toda. Y si le queda duda, toda la plenitud. Y si le queda duda, toda la plenitud de la deidad. Usted siente darle un aplauso porque no está frente a cualquiera. Estamos frente a Dios mismo. Estamos frente a Él mismo, Señor y Dios, único. Así que tenemos a uno que contiene y que corporalmente posee toda la plenitud de la deidad. Me encontré con una persona que dijo, bueno, pero es que la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él no es hombre para que mienta, no pudo volverse hombre. Hay unas reglas muy básicas. Los muchachos que van al instituto, bueno, hay muchachos aquí de 60 años que van al instituto. Pero gloria a Dios por los que solo le creen a la Biblia y la escudriñan más a profundidad. Ellos saben que para cualquier interpretación de un texto, usted debe hacerse por lo menos 4 preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para quiénes? Y si tú revisas quién lo dijo, la expresión es una expresión en tono poético de una defensa de Dios a su verdad y de comparándolo con los hombres, que Él jamás mentirá. Su tema no se relaciona con la naturaleza de Dios, sino con una característica en su identidad. Pero lo segundo es que ese versículo fue escrito en el Antiguo Testamento. Todavía Él no se había hecho humano. Todavía no se había hecho hombre. Los varones que visitaron a Abraham, el varón con el que peleó Jacob en Peniel, eran teofanías y forma de manifestarse, pero no se había hecho hombre. Y vale decir algo: después de Él, ningún otro espíritu puede ni va a manifestarse en carne. Y no solo lo digo para que no creas, si por allá aparece un señor diciendo, mire, el señor Miranda decía, yo soy el Cristo. A veces hay cosas hasta más graves que eso, ¿sí? Y es de pronto hasta pensar, porque te viste una película a medianoche, que hermano, parece que el anticristo va a ser Satanás manifestándose en carne. Eso no dice la Biblia. La Biblia lo que intenta decir, y nos lo coloca con velo, es que Satanás sí es un espíritu al que le darán permiso para que caiga a la tierra y tenga dominio de ello cuando el Señor levante a su iglesia, porque eso sí, Él levantará la iglesia antes del anticristo, antes de la gran tribulación, porque por cuanto nos ha amado, no los dejaré pasar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, por amor a nosotros. Pero
Cuando Satanás venga, lo que hará con ese anticristo, con ese líder, es que lo va a poseer. Y dice, se le dará un poder. Y Dios lo permitirá. Vamos a decir que será un endemoniado, pero el demonio que tendrá es el propio Satanás. Pero no se crea eso. Ay, no, en la película dice que un Lucifer llegó a una virgen y entonces ahí engendró el anticristo. Nada de eso. Solo hay uno que se ha podido manifestar como hombre, y ese es Jesucristo el Señor, y no hay otro. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que necesario es que usted y yo siempre lo consideremos como una preciosa y única revelación. Pero fíjese que incluso en el tiempo de Jesús, algunos consideraron que Él no podía ser el mismo Dios hecho carne. Pero cuántas cosas no les dijo para demostrárselo. Si usted encuentra que todavía alguien repite esta frase, Jehová es uno y el Hijo Jesús es otro, bueno, dígale que lo que dijo Jesús. Juan capítulo 8 versículo 24, Él les dijo varias cosas antes de este versículo. Él les dijo, ¿se acuerdan? Antes que Abraham fuese, este no tiene ni 50 años. Tenía 33 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 33 años? A ver, levante la mano a alguien que tenga 33 años. Póngase en pie, hermano. Ah, mírelo. El hermano José, dése vuelta. Hermano, Jesucristo tenía... No, para que lo vean allá. Miren este jovencito, bueno, ya está casado también. Esa era la figura del Señor Jesús. Y que alguien llegue y le diga a usted, gracias hermano José, discúlpeme, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué le pasa? Hasta con sus hermanos fuimos nosotros criados. Ahora va a decir usted que antes de Abraham fuese, usted es. Pero entonces Él les dice, tienen que creerlo, porque si no creéis, Juan 8:24, vea lo que dice el texto, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y no hay una frase que Cristo más repita en su ministerio que esa. Acuérdese cuándo fue la primera vez que se oyó la frase yo soy. Allá estaba Moisés en el Horeb, le apareció en una zarza, le dice Moisés, debes de creer, debes de regresar a Egipto y sacar a mi pueblo. Y Moisés le pregunta, Señor, y si me preguntaren quién me envía, ¿qué les digo? Voy a decirles algo, espero que usted no se ponga decepcionado ni triste. Pero hasta ese momento Moisés no sabía que había un solo Dios. Criado en Egipto a los pies de la hija del faraón, había visto levantar todas las diferentes divinidades egipcias, Apis, Osiris, Menfis y todos ellos, que además fueron representados con cada una de las figuras de las 10 plagas que el Señor usó para destruirles. Así que Moisés dice, como allá hay muchos dioses, Señor, ¿cuál les digo que me mandó? Y como si el Señor frunciera el ceño, parece que Él llega y dice, mire Moisés, le vas a decir esto, el que soy es el que te envía. Una cosa significa eso, los demás no son dioses, así que no me vas a poner nombre todavía. Los demás no son dioses, solo hay uno que es, y ese soy yo. Yo soy el que soy, yo subsisto por mí mismo. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Aleluya.
Dile que yo soy, te envía. Ay, hermano, y a Juan se lo recordaron allá en Patmos, cuando se le presentó el Señor y le dijo: yo soy el gran yo soy, que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Usted ve ahí a Dios, yo también. Y recuerde que Juan 10:30 lo confirmó diciendo: yo y el Padre uno somos. Hay por lo menos una veintena de veces Él diciendo: yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor, yo soy el padre de familia, yo soy la puerta estrecha, yo soy la vid verdadera, yo soy. Hermanos, Él es y será por siempre. Él es y será por siempre. No tenga en su alma duda, amigo, si lo vamos a bautizar, porque yo sé que lo vamos a bautizar. En el nombre de Jesucristo, usted será bautizado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre del Padre es Jesús. ¡Aleluya! Algunos que están aquí dicen: yo soy cristiano hace 20 años, yo he oído muchas veces eso. Entonces coma de nuevo ese plato favorito y deleítese. Pero también hay algunos que no tienen sino 10 años de vida cristiana o 5, y muchas veces esto todavía no han estado oyéndolo continuamente. Aunque sé que ha habido muy buena palabra aquí por estos amigos que están llegando, les diré: vale la pena que les digamos cuál es el Dios que se adora en esta iglesia, y se llama Jesucristo. Observe la que me encontré, número 7. Hay quienes dicen: Dios estaba en el cielo mientras su hijo moría. Vamos a decir esta y otra más para terminar esta mañana. Esto es un asunto geográfico. Allá Jesús, hablándole a Nicodemo, lo quiso resolver. Si usted ha leído Juan 3, Jesús llegó a decirlo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y aunque estaba ahí sentado con Nicodemo, dijo: el Hijo del Hombre que está en el cielo. La omnipresencia no dejó de ser una característica en Él. Ahora hay algunos que se confunden cuando Él llega a la cruz del Calvario. Y entonces alguien dice: ¿quién estaba en el Calvario? ¿Estaba Dios? Pues si Dios estaba en el Calvario, ¿se murió Dios? Oh, no, Dios no muere, ni lo que procede de Dios muere. ¿Sabía usted que usted es la evidencia misma de la muestra de lo que Él pudo hacer? Porque usted tiene una parte que morirá, pero hay una parte que de usted, aún de los amigos, no morirá. Este cuerpo no es eterno. Y lo recordamos cada vez que sepultamos a alguno de los que amamos. Pero la Biblia dice: mas el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, mientras el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y tal cual primer hombre, el Señor da el hálito de vida en el hombre y el hombre vive. Pero cuando tú te mueras o yo me muera, nuestro cuerpo irá a la tierra, mas nuestro espíritu sigue viviendo. Porque aunque seas el espíritu de un pecador, ese espíritu se levantará en la segunda resurrección y se presentará ante un gran trono blanco, según Apocalipsis 21, y tendrá que ser juzgado y luego será echado a un lago que arde. ¿Quién? No un cuerpo, sino ese ser que tú eres y que habrá de responder por lo que hiciste. Igual nosotros. Y cuando resucitemos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted no deja de ser. La Biblia dice: porque para Él no hay muertos, pues no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esa persona que amamos mucho,
Como Lázaro fue al tormento del Hades, el rico fue al tormento del Hades, Lázaro fue al seno de Abraham para esperar entonces el momento de su consolación. Nosotros también, aun si muriéramos aquí, iremos a la presencia del Señor y después de resucitar estaremos para siempre con Él. ¿Le alegra eso? Amén. Así que el espíritu no muere. Aún en Cristo, 100% hombre y 100% Dios, lo que estaba muriendo en el Calvario era su humanidad. Hermano evangelista, no diga Dios murió, diga Jesús murió por tus pecados. Ningún escritor del Nuevo Testamento llegó a mencionar a Dios como muerto, porque en su espíritu siempre seguirá viviendo. Pero ese que murió, murió y duró 3 días muerto. Aleluya, aleluya. Y aunque murió y estuvo 3 días muerto, después también dice la Biblia, ese espíritu en él de nuevo dice que le levantó de entre los muertos. No quiero ir en muchas palabras, vamos a lo que dice la Biblia. ¿Dónde estaba Dios mientras estaba muriendo su cuerpo de carne? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. A ver si lo leemos todos en mismo coro. Dice que Dios estaba, ¿cómo dice? En Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Reconciliando. Espere. Oiga, estaba reconciliando. ¿Usted alguna vez ha sido un reconciliador? El Señor nos mandó a hacer eso también. Hasta Pablo dijo, reconciliaos con Dios. Y cuando usted está reconciliando, ayudando a reconciliar, de pronto si es una pareja, vea hermana, perdónelo. Vea hermano, perdónelo. ¿Sí? Para que entonces usted se reconcilie con él. Pues había un pleito entre Dios y la humanidad. Porque por cuanto habían pecado, todos habíamos sido destituidos. Todos habíamos sido alejados de Dios y se había dañado la relación. No teníamos paz para con Dios. Entonces apareció Él manifestado en carne. Y para algunos, menos mal, ya llegó el Hijo. Y llegó el Hijo para poner en paz la humanidad con Dios. Y como mediador, oiga, reconcíliese con mi papá. Venga, reconcíliese con el Padre. Y figurativa, imaginativamente, muchos han pensado que el Hijo vino a morir para que la humanidad se pusiera en paz con su propio Padre. Pero déjeme decirle esta mañana, con la revelación que el Espíritu Santo puede dar, ahí no dice que vino Cristo para reconciliar a Dios con la humanidad. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Este es un asunto entre tú y yo, dijo Dios. Tú y yo lo vamos a arreglar. No hay tercero, no hay nadie en la mitad. Oiga, si quiere poner en pie y darle ese aplauso a Él, porque lo que Él hizo es digno de honor, de honra, de gloria. El que tenía que esperar que nosotros lo buscáramos, Él nos buscó. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. El mismo, consigo mismo. No se crea esto, no se crea esto, que fue que el Padre lo mandó. Ni la lógica ayuda a pensar que yo lo aprecie tanto a usted, que le pida a mi hijo que vaya a la cárcel, que hasta muera y reciba la sentencia suya. Eso no, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él se manifestó como Cristo
y murió por nosotros. Nadie lo obligó. Oiga, ¿a usted no le parece que tenía que estar escrita esa escena? Y entonces el Padre le dijo a su Hijo: tengo misericordia de la humanidad, ve y muere por ellos. Pero en cambio, si está en Isaías 52, he aquí que ahora mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que de él se captan maldicen mi nombre. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, no el nombre del Hijo de él, el nombre de él mismo. Mi pueblo sabrá mi nombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y mi pueblo sabrá mi nombre. Dígalo, dígalo, digo. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Se vino Él y esta mañana está aquí para perdonarte, amigo, para llenarte con su Espíritu Santo, hermano. El Espíritu es el mismo, no es otro. Dile: Señor, revélate a mi vida. Señor, revélate a mi vida. Señor, manifiéstate. Oh Dios, que ame más lo que tú eres y has hecho por mí. Habla con Él esta mañana. Es una mañana de acción de gracias, es mañana de gratitud a Él. Y hoy le decimos gracias por haberte hecho hombre y habernos revelado tu verdad. Revélasela al que no te conoce, revélasela al que dice que te ama pero no sabe quién eres. Hazlo, Señor, esta mañana. Hazlo, Señor, esta mañana. Hazlo, Señor, esta mañana. ¿Qué momentos tan especiales nos brinda la palabra de Dios? Si para usted fue de edificación esta enseñanza y desea seguir disfrutando de bendiciones como estas, le invito a asistir a nuestras reuniones presenciales en la calle Novena, número 1935, esquina, en Cúcuta, Nuevo Horizonte. También puede asistir a cualquiera de nuestras sedes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Hasta una próxima oportunidad y deseo que la bendición de Dios la acompañe a usted y su familia.